bienvenidos a todos. No sé, te cedo la palabra. No sé cuál es la presentación que debería hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, un gusto, la verdad es hermoso verlos. Me alegra muchísimo que puedan estar de vuelta Denis y Brenda, que los extrañábamos. Y venimos haciendo esta serie de reflexiones, de estudios, de compartir, que llamamos los enemigos del alma, ¿no? Recordando siempre, repasando que el alma está asociada con la mente y la mente es la base de nuestras emociones, de nuestro razonamiento y de la voluntad. Bien, podríamos decir que esas tres cosas principalmente es lo que alberga nuestra mente, sinónimo de alma. Y siempre decimos también que los seres humanos primero pensamos, somos una máquina de pensar, y después esos pensamientos nos llevan a la acción. Y llamamos a esta serie Los enemigos del alma justamente porque eh, los celos, la envidia, la mentira, todos temas que fuimos viendo, realmente de alguna manera permanentemente están influenciando nuestra mente y al influenciar nuestra mente, influencia nuestras acciones y esas acciones nos vinculan con nuestro entorno, nos vinculan con las demás personas, nos vinculan eh, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Y para Dios es muy importante, ¿no? Lo que pensamos. Entonces, hoy escogimos como tema, siguiendo esta serie de los enemigos del alma, algo que es bastante interesante, que si bien la Biblia no lo menciona específicamente como ego, o sea, no vamos a encontrar en un texto bíblico la palabra ego específicamente, pero sí hay un montón de Biblia y un montón de textos bíblicos que hablan del ego. Siempre arrancamos definiendo qué es el ego. Para mí también es un tema sumamente importante el ego porque cuántas relaciones humanas se quiebran, se rompen, se distancian producto del ego, ¿no? Vemos problemas aún dentro de la familia, ¿no? Podemos ver problemas de padres con hijos, en donde quiera que nosotros estemos. El ego hace que muchas relaciones o vínculos humanos se distancian, se rompan. Y por supuesto eso nos trae consecuencias, básicamente porque somos, decimos siempre, somos seres sociales, somos seres que necesitamos de un otro para funcionar, para ser reconocidos. Entonces, la definición de Wikipedia, les voy a dar la definición de Wikipedia sobre el ego. Dice que es la característica que define a las personas que creen que sus opiniones y sus intereses propios son más importantes que las de las demás. Esa es la definición básica. Entonces, esa característica que hace que lo que yo pienso y lo que yo necesito sea mucho más importante que lo que piensa o lo que necesitan los seres a mi alrededor. En definitiva, el ego no es otra cosa que una excesiva preocupación por el yo. Yo soy el centro del universo, yo soy el que siempre tiene razón, yo soy como dicen por ahí, el ombligo del mundo. O soy el centro del universo y todos tienen que estar a mi alrededor, aceptando lo que yo digo, satisfaciendo mis necesidades. El ego es esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice que somos mejores que los demás,
También esa vocecita interna nos dice que merecemos más y que debemos ser el centro de atención. Entonces, por supuesto que un poco de ego podríamos relacionarlo, dijimos, con el yo. Necesitamos desarrollar un ego saludable o diría también un ego equilibrado. Yo puse ni flaco ni obeso. Es decir, si mi ego, que podríamos relacionarlo también con mi yo y con mi autoestima, si es muy flaco, me voy a tirar abajo, ¿sí? Probablemente diga, no sirvo para nada, nada me sale bien, no tengo capacidades, no voy a poder. Eso sería tener un ego demasiado flaco. Y un ego demasiado gordito, sin alusiones personales, sería todo lo contrario, ¿no? Lo que estábamos diciendo del ego, ¿no? Me creo superior a los demás y todo el mundo tiene que girar alrededor nuestro. Este ego o este deseo de ser superior a los demás, desde el punto de vista bíblico lo podemos definir como un pecado que aleja a las personas de Dios y de los demás. Porque muchas veces ese ego no solamente me distancia de otras personas, sino que hasta me distancia de Dios. Porque por ahí desobedezco una instrucción de Dios, por ahí hago cosas contrarias a su voluntad o a lo que Él dejó expresado en su palabra, y obviamente eso produce automáticamente una especie de barrera, ¿no? Me aleja de Dios. Y ese ego en el que yo me encierro, donde digo, está bien lo que hice, empiezo a racionalizar y tratar de justificar mis actitudes, entonces no solamente me distancia de otros, sino que también el ego puede llegar a distanciarme de Dios. Entonces fíjense que estamos hablando de algo realmente profundo y algo de lo cual nadie está exento. El ego, esa cosa que puede causar tantos problemas en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida espiritual. Dijimos que en nuestras relaciones interpersonales el ego puede hacer que nos enfoquemos en nosotros mismos en lugar de preocuparnos por los otros. Puede hacer que busquemos constantemente la aprobación y el reconocimiento. Esto va de la mano, ¿no? El ser reconocido. Si bien es cierto que una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de aceptación, todos necesitamos que el otro me reconozca y que el otro me acepte, pero acá cuando hablamos del ego, digamos que esto está llevado a la enésima potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos queriendo ser el centro de atención. También el ego muchas veces puede hacer que nos sintamos ofendidos o heridos fácilmente. En nuestra vida espiritual, el ego puede hacernos sentir como si fuéramos los dueños de la verdad y como si nuestra manera de ver las cosas fuera la única correcta. Yo creo que voy hablando de estas cosas y todos nosotros nos vamos haciendo una imagen. Por un lado nos miramos para adentro, porque de eso se trata, ¿no? De cada una de estos enemigos del alma que vamos estudiando, que nosotros mismos nos miremos para adentro, y también muchos de nosotros vamos hablando de estos temas y automáticamente empezamos a pensar o a asociar con otras personas, esas que quieren sobresalir y sobre todo esas que cuando dicen algo creen que su opinión es la más perfecta, ellos tienen la verdad absoluta y todo el mundo debe aceptar lo que ellos dicen. Vamos a empezar entonces, habiendo hecho esta introducción del tema del ego, a ver algunos textos bíblicos. Espero que todos tengan Biblia, así me ayudan, como hacemos siempre. Pueden buscar el texto y compartirlo. El primero es Proverbios 16, 18. Proverbios está a continuación del libro de los Salmos. ¿Qué nos dice Proverbios 16, 18?
Antes de que empiece con las lecturas, un momento, porque entré más tarde, un problema familiar repercutió en un problema logístico y llegué tarde, así que me disculpo en primer lugar. Des- Bienvenida. y saludo a todos. Em, y solo una pequeña cosita que me para no quedarme con el comentario. Yo Sí, siempre tuve como idea de que el ego iba asociado al amor propio, que ni muy poco ni mucho es bueno, ¿no? exacto. Eh, em, y em, inevitablemente un ego alto lleva a un conflicto espiritual, porque si la base de un ego alto es, si querés, llevar que el amor hacia uno mismo sea muchísimo mayor que hacia el prójimo, y Dios nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ya hay un conflicto de intereses que nos lleva a alejarnos de la palabra. Totalmente. Bueno, esto era. Pero ¿Qué pasó con Pablito? es como si ya hubieras estudiado toda la lección, Ah, porque perdón, ¿te es spoileé? genial, ¿no? Pero me encanta tengas bastante claro el tema y es absolutamente mucho de lo que o todo de lo que vos estás diciendo. Ah, ok, ok, Así es. gracias. Y Pablito Eh, llega en un rato, Maru, Ah, en ok, un ok, rato, ok. en un rato. Ahora está afuera, ahora está en Iguazú, ¿no? Exactamente, Ok, bueno, así es, con la familia. perdón, Bueno, perdón, por el ¿tenemos corte. algún lector para Proverbios 16-18? Sí, yo leo. Vamos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tremendo, ¿no? Fíjense, habla de ego o de arrogancia y habla de altivez de espíritu. Y lo relaciona con destrucción y con caída, ¿no? Entonces, Dios dice, de alguna manera este proverbio nos está advirtiendo de lo riesgoso que es la altivez, la arrogancia, como bien decía Maru recién, el creernos más que los demás o superiores a los demás. Hay otro texto, si pudieran buscar en Santiago 4.6. Santiago 4.6, este libro de Santiago, mientras lo van buscando, se refiere, o lo escribió, mejor dicho, Santiago fue hermano de Jesús. ¿Bien? Y él escribió este texto tan interesante, cortito pero poderoso. 4:6. Sí, Bendiciones. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. exactamente. Y soberbio podríamos tomarlo como sinónimo de orgulloso. Dios resiste, Dios rechaza, a Dios no le agrada, pero da gracia a los humildes. Entonces podríamos empezar a preguntarnos, ¿cómo podemos morir al ego? ¿Bien? Porque hablábamos hace un rato, el objetivo es desarrollar un ego saludable, ni muy flaco, dijimos, ni muy gordo. Como bien decía Maru, este equilibrio. El único modelo bíblico que tenemos para atacar el ego es morir al yo. Así de simple. ¿Se acuerdan? Me está viendo las palabras de Jesús cuando Jesús decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. De alguna manera ese morir a uno es ese matar al yo, matar a mi ego, matar a mi deseo de superioridad. En la mentalidad de este tiempo, en los tiempos que nos tocan vivir, se cree que la satisfacción del ser humano solamente se consigue satisfaciendo los deseos del yo. Esto es algo que decimos siempre cuando también damos consejería matrimonial, porque la sociedad te va a decir, o el sistema te va a decir, o si vas al psicólogo te va a decir, hacé lo que te haga feliz a vos, hacé lo que te haga bien a vos, no importa, no la querés más, separate, tenés conflictos con los demás, aislate, vos tenés razón. O sea, creo que hay un sistema que permanentemente alimenta exageradamente al yo. Y lo opuesto al ego, bíblicamente, lo opuesto al ego es la humildad. Toda la Biblia
tiene un montón de referencias sobre cómo vivir con humildad. Que repito, la humildad es totalmente opuesta al ego. Si buscamos Miqueas capítulo 6 versículo 8, por ahí alguno lo tenga que buscar en el índice, es un profeta menor, de los profetas del Antiguo Testamento, que están más bien hacia el final del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es tremendo, ¿no? Esta es una exhortación, podríamos decir, de parte de Dios. Dice, Dios declaró lo que es bueno para nosotros. Y pregunta, ¿qué pide el Señor o Jehová de nosotros? Nos pide hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Recuerda, ¿no?, que misericordia es ese favor de Dios. Cuando Dios no nos da probablemente el castigo, si lo podemos llamar así, que merecemos, cuando le damos la espalda a Él, ¿no? La Biblia dice que Dios renueva sus misericordias cada día. Y es verdad, porque muchas veces metemos tantas veces durante el día la pata en actitudes, en reacciones, en pensamientos, en maneras de ser, en maneras de obrar, que necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, Dios anhela la misericordia de parte nuestra, así como Él tiene misericordia con nosotros, Él anhela que seamos misericordiosos con los demás, pero la última parte del texto dice que Dios anhela o espera humillarnos. Entonces, esta humillación tiene que ver con humildad, con desarrollar en nosotros un espíritu de humildad. Y volviendo a Proverbios 22:4, acá está Salomón hablando. Este proverbio, la mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, y fíjense que nos dice Salomón, hijo del rey David, en Proverbios 22:24. ¿22:24 dije? Sí, no, 22:4. Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Miren qué interesante. Dios nos dice que la remuneración, el pago, podríamos decir, la recompensa de tener un carácter humilde es riqueza. Todos queremos riqueza, ¿quién no? Más viviendo en Argentina 2024, queremos riqueza, queremos honra y queremos vida. Eso que casi todos los seres humanos anhelamos, el Salomón, el sabio Salomón dijo que riqueza, honra y vida es la recompensa, es la remuneración, es el pago por ser humildes y por temer al Señor. Y como Maru decía hace un rato, ¿no? Dios nos insta todo el tiempo a amar al prójimo como uno mismo. Y si tememos a Dios, nos esforzamos de alguna manera por agradarle y por obedecer sus instrucciones. Entonces, nos está diciendo, hay mucha recompensa si vos podés desarrollar un carácter humilde. Ahora vamos a ver, porque hasta ahora estuvimos leyendo a Salomón, a algunos profetas, al Santiago, pero vamos a ver al mismo Jesús hablando sobre este tema. Y para eso vamos a buscar Mateo 23:12. San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los evangelios. Mateo 23:12. Es Jesús hablando. ¿Y qué dice Jesús? Ahí lo tengo.
Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tremendo, miren lo que Jesús dice, ¿no? El que se enaltece va a ser humillado, pero el que tiene la actitud opuesta, el que se humille, va a ser ensalzado, va a ser levantado, va a ser reconocido. Jesús mismo nos mostró que el verdadero poder y la verdadera grandeza de un ser humano vienen de servir y de amar a los demás, y no de buscar poder y gloria para uno mismo. ¿Y cuánto nos cuesta, no? Yo hoy pensaba también, preparando este tema, cuando estudiábamos hace bastante tiempo atrás el tema del perdón, ¿no? De perdonar y de pedir perdón. Cuando vimos los dos temas, creo que lo vimos en dos encuentros diferentes, pero hablamos de por qué nos cuesta perdonar. Nos cuesta mucho perdonar porque nos sentimos ofendidos por algo que otra persona nos hizo, por algo que para nosotros es una injusticia, por algo que nos hicieron y que no merecíamos. Nuestro ego se lastima, nuestro ego se hiere y por eso nos cuesta tanto perdonar. Pero también cuando veíamos el tema de pedir perdón, decíamos que nos cuesta pedir perdón porque pedir perdón implica reconocer que no soy perfecto. Cuando tengo que pedir perdón a otra persona por algo que hice mal, por alguna reacción mala que tuve, porque pequé ya sea por acción o por omisión, por hacer o por no hacer algo, me cuesta muchísimo reconocerme ser humano débil y no tan perfecto. Entonces, fíjense hasta qué punto el ego afecta a todas las relaciones humanas, porque aún el perdonar lo que alguien nos hizo o pedir perdón cuando nosotros hicimos algo mal, va directamente relacionado con el ego, nuestro ego herido. El apóstol Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, vamos a buscar Romanos 12:3. Romanos 12:3. Miren la sabiduría que justamente Pablo, este consejo que Pablo les está dando a la iglesia que en ese momento funcionaba en Roma, o que se había formado en Roma. Le escribe a los romanos. ¿Qué dice Pablo? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense ahí, cuando dice que piense de sí con cordura, podríamos decir también, o en otra versión está traducido como piense de sí con humildad, es decir, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. El famoso equilibrio del que hablaba Maru hace un rato. No creerme menos, pero tampoco creerme más. Y también Pablo va a escribir a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tremendo, ¿no? Primero lo que le dijo a los romanos, ninguno piense, tenga de sí concepto más alto que el que debe tener. Y acá le está diciendo a los filipenses, no hagan las cosas por rivalidad o por vanagloria. Vanagloria está relacionado con el ego, ¿no? Con alimentar tu ego, con decir yo sé más, yo conozco más, yo tengo la verdad, soy superior a otro. Él está diciendo, piensen, o mejor dicho, nada hagan por rivalidad o vanagloria, sino que lo que hagan
siempre lo hagan con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Tengo otra versión, puede ser que Dale, puedo dale, decir. dale. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tremendo. Uy, esa versión está muy clara. Esa versión es una versión en lenguaje popular. ¿Qué versión es? Es la NTV. La nueva traducción viviente. Claro, es una traducción en lenguaje más coloquial, pero se entiende re clarito. Léelo de vuelta. Sí. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Perfecto. Y egoístas viene de ego, ¿bien? Así que está re clara esa versión. Bien. Nuestro mundo, de acuerdo a lo que vimos, ¿no? al ejemplo de Jesús, siempre debe estar centrado en los demás y no en uno mismo. Obviamente, decirlo suena fantástico y suena fácil, pero ¿cómo nos cuesta, ¿no? Domar, o como digo yo, domesticar a nuestro ego. Pablo, como dijimos recién, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino que lo que hagan sea con humildad. Un corazón humilde no da lugar al ego, no da lugar al orgullo, no da lugar a la arrogancia. ¿Por qué? Porque acá hay un secreto, porque un corazón humilde reconoce que todo lo que somos, todas nuestras capacidades y aún todo lo que tenemos viene de Dios. Todo, absolutamente. Entonces, ¿por qué me voy a creer más que otro si absolutamente todo? ¿Tengo capacidad para hacer negocios? Esa capacidad me la dio Dios. ¿Tengo talentos naturales para hacer lo que ustedes quieran? Eso viene de Dios. Nada es nuestro. Todo es un regalo de Él. Y fíjense que acá Pablo, conociendo el tema del ego, le dice a los corintios en 1 Corintios 4:7. Y me gustaría que lo puedan buscar. 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Parece un trabalengua. ¿Querés leer en tu versión, Marisa, este texto? Porque está hablando de esto, ¿no? De creernos que lo que tenemos o lo que somos es nuestro. A ver. Dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Tremendo. Miren, ¿no? Miren qué claro, qué claro. Y cómo ataca directamente a nuestro ego, para que no nos desbalanceemos y nunca perdamos de vista que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Por supuesto que Jesús es el modelo perfecto y el ejemplo perfecto de humildad. Marcos 10:45, Jesús habló y dijo algo. Marcos es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Marcos 10:45. ¿Qué dijo Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Máximo ejemplo de humildad. Jesús, el Hijo de Dios, ese que hoy está sentado a la diestra del Padre, Él dijo, el Hijo del Hombre, Él se definía a sí mismo. Cada vez que Jesús hablaba de sí, se definía como el Hijo del Hombre. Y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y es más, no solamente vino a servirnos, sino que además vino a dar su vida en rescate
por muchos. Y si volvemos a Mateo 11:29, el primer evangelio, Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús también habla ahí. ¿Y qué nos dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá Jesús, no cualquiera se anima a ponerse como ejemplo, pero él dice, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Se acuerdan que decíamos el yugo? Acá se refería al yugo de la Torá, ¿no? A atarnos. El yugo era esa madera que unía al buey viejo con el buey nuevo. Acá Jesús nos dijo, pónganse sobre ustedes mi yugo son sus instrucciones, las instrucciones que Él nos da en su palabra para tener un estilo de vida, y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto nos cuesta dominar nuestro ego? ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? ¿Y cuánto nos cuesta ni hablar el ser manso? Ahí tengo para compartir con ustedes probablemente en el próximo encuentro el tema de la ira como otro enemigo del alma. Pero acá fíjense, Jesús se pone él como ejemplo y dice, yo soy humilde y yo soy manso. Y después dijo también, vimos recién, yo no vine para ser servido, sino que yo vine para servir. En definitiva, siempre teniendo en vista al otro. La sociedad y el sistema nos alienta a alimentar el ego. Jesús nos dice, tengan un ego equilibrado y tómenme a mí como modelo. Filipenses 2:7 nos dice que a tal punto Él los vino a servir, que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó sus títulos, dejó, podríamos decir, la grandeza para transformarse en siervo. Vemos en Jesús una expresión desinteresada en el huerto de Getsemaní, cuando Él le dijo a su Padre Celestial, ¿se acuerdan la noche que Él fue entregado? Él estaba ahí en Getsemaní, que era el huerto de los olivos, Él estaba orando, estaba angustiado porque sabía que esa noche iba a ser aprendido y que la muerte estaba cerca, pero Él le dijo en Mateo 26:39 algo a Dios. Alguien si lo busca, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tremendo, tremendo. Jesús pidiéndole al Padre, la verdad sé lo que se viene, la verdad sé que tengo que morir, la verdad yo quisiera que pase de mí esta copa, pero en su humildad, en su sumisión al Padre le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hasta tal punto desarrolló esa humildad que soportó humildemente las torturas de la cruz para que pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. El egocentrismo y el amor propio se oponen totalmente a las enseñanzas de las Escrituras, según lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si pueden buscar, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Tremendo, ¿no? Es un texto que muchas veces hemos leído y que necesitamos todo el tiempo refrescar, ¿no? Porque en definitiva nos habla de las cualidades del verdadero amor. Entonces habla de un amor que se entrega, un amor que es humilde, un amor que es paciente, en definitiva poniendo siempre al otro en primer lugar. El ego o el egocentrismo tiene sus raíces en el deseo carnal, ese deseo humano de complacer a nuestro ego más que a Dios. Cuando complacemos más nuestro yo, lo que decíamos al principio, nos importa más nuestro yo, nuestros derechos, nuestras razones, nuestros argumentos, que lo que Dios nos dice. Y Romanos 12:16, también está el apóstol Pablo hablando. ¿Y qué nos dice? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tremendo. Acá la última parte, ¿no? Habla de estar en unidad, habla de no ser altivos, es decir, nos está diciendo no tengan un ego exagerado. Dice, asociémonos o juntémonos con los humildes. Y nos agrega algo más, no seáis sabio en vuestra propia opinión. Siempre queremos tener la razón. Y acá Dios nos está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, no te encierres en tu propia opinión, no creas que tenés la verdad total y absoluta. Abrí tu mente a las necesidades del otro, salite del yo y presta atención a las necesidades que tu prójimo tiene. Muchas personas en la Biblia vencieron el ego a través de la humildad, a través de la obediencia a las instrucciones de Dios, a través del servicio a los demás. También podemos vencer el ego a través de la oración, a través de desarrollar paciencia y renunciar a la vanidad, el amor a las cosas de este mundo. Vencer el ego, por supuesto que no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo que requiere esfuerzo constante y dedicación. No solamente vencer el ego, sino que en realidad el desarrollo de nuestra vida cristiana, el desarrollo de las habilidades y de las cualidades que Dios anhela para que nuestra vida dé en el blanco, es un proceso. Ese proceso de morir al yo todo el tiempo, para que Cristo, el carácter de Cristo en definitiva, se desarrolle en nosotros. Cualquiera que nos escuche fuera de este grupo, sabemos, ¿no?, que es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento del mundo o de la gente de hoy en día. Pero Dios no nos llamó a ser iguales a los demás, sino que Dios nos llamó para ser ese pueblo santo, apartado para Él, para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, no importa que no seamos igual a los demás, todo lo contrario, ese es el desafío. Nuestro desafío es a que quien nos ve a nosotros pueda ver a Dios, que el carácter de Cristo se vaya desarrollando en nosotros a través de ese proceso de caminar una vida diaria tomada de la mano de Dios y tratando de buscar siempre su voluntad. Ahora, recordemos cuál fue la causa por la que Lucifer cayó del cielo. ¿Se acuerdan? Y lo hemos mencionado en otras oportunidades. Lucifer era un ángel muy especial. Los ángeles fueron criaturas creadas por Dios. Era un ángel poderoso y dice la Biblia que era muy bello. A su vez, su voz era un instrumento musical. Y cada vez que Lucifer significa ángel de luz, cada vez que Lucifer cantaba, cada vez que Lucifer adoraba a Dios, los ángeles miraban al que está sentado en el trono, es decir, los ángeles miraban a Dios Padre y lo adoraban. Entonces,
Lucifer era tan maravilloso en esto de la adoración que cada vez que él adoraba, contagiaba a todos los demás para que su vista fuera puesta en Dios para alabar y adorar el nombre de Dios. Sin embargo, el pecado de Lucifer fue cuando dijo: cada vez que yo ministro, Dios recibe gloria. Cada vez que yo canto, los ángeles alaban a Dios. Obviamente, él dijo: mírenme a mí y ya no lo miren a él. Es el ego en su máxima expresión, que es la misma artimaña que usó ese mismo Satanás. Lucifer también es traducido como Satanás, como el diablo, como Hasatán, tiene varias traducciones, pero lo cierto es que el mismo artilugio que usó Satanás tentando a Adán y Eva en el Edén. Dios les dijo que ustedes no pueden comer, y ¿qué lo tentó al hombre? El querer ser igual a Dios. El mismo pecado que cometió Lucifer. Cuando quiso ocupar, porque ese fue específicamente el pecado de Lucifer, quiso ocupar el lugar de Dios. Lucifer quería sentarse en el trono como Dios. Y esto, la verdad que es una tentación para cualquiera de nosotros, ¿no? Y es un ejemplo perfecto de la soberbia que precede a la destrucción. Hoy al principio leímos un proverbio que decía, ¿no?, que la soberbia precede a la destrucción. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro, real y concreto. Satanás siendo echado del cielo, Satanás echado de la misma presencia de Dios, producto de su ego y de querer ser igual a Dios. Obviamente que humildad tampoco significa minimizar nuestras fortalezas y renegar de los dones y de los talentos que tenemos. No se refiere a eso. Significa, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de las fortalezas y las debilidades de cada uno? Significa reconocer que las fortalezas que tenemos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, todas aquellas cosas para las que somos buenos, esos son las fortalezas. Y también nuestra grandeza interior, todo, absolutamente todo, es un regalo de Dios. La persona arrogante cree que todo da vuelta alrededor de ella y que todo es gracias a mí, a mis capacidades, a cómo soy, a mi brillantez. Por lo tanto, la persona con este ego exacerbado tiene que esforzarse mucho para mantener una fachada de que él tiene todo bajo control, mientras que probablemente en su interior pueda estar atravesando duda o inseguridad. Entonces, es un equilibrio bastante delicado. La persona humilde advierte que Dios es lo único que importa y que todo proviene de Él. Se eleva por sobre las preocupaciones y no le importa obtener la aprobación de los demás. Solo nos debería importar utilizar los regalos, los dones, los talentos que Dios nos dio para resolver los problemas del mundo, los problemas de las personas que nos rodea y hacer una diferencia real en la vida de las personas. No nos debería importar el sobresalir por alimentar mi yo, sino todo lo contrario. Nuestro deseo siempre debe ser, como digo yo, poder dejar huellas, poder dejar un legado, poder dejar ejemplo. El apóstol Pablo dijo, ejemplo os he dado. Entonces, que podamos ser ese ejemplo dispuesto a dejar de mirarnos a nosotros para poder reconocer y ver las necesidades de las personas que nos rodean. Ningún problema es inmanejable y lo sabemos muy bien si Dios está de nuestro lado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos consejos bíblicos a nuestra vida? ¿Cómo hacemos con todo este rompecabezas de textos? Y hay muchísimos más. Yo les aseguro que tuve que dejar en el camino un montón de textos que también hablan sobre este tema.
Entonces, el cómo. El cómo puse 5 pequeños consejos, 5 tips para poder hacer realidad en nuestra vida que nuestro ego sea un ego equilibrado, que no sea un ego exacerbado. Lo primero es comenzar por hacer una reflexión honesta de nosotros mismos. Lo dije hace un rato. El desafío de cada una de estas lecciones es siempre ponernos a nosotros en primer lugar y mirarnos para adentro. Bueno, miremos para adentro, ¿cómo está nuestro ego? ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Cómo son nuestras actitudes? Entonces, primero, reflexionar sobre nosotros. O lo que sería también conocido como mirarnos a nosotros mismos, o como se dice en psicología, hacer un insight. Insight es una palabra en inglés, que significa que in es adentro y sight es mirada, mirarnos para adentro. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es eso, mirarnos para adentro y analizar cómo está nuestro ego. Segundo, buscar esas áreas de nuestra vida donde el ego está tomando el control y empezar a trabajar para cambiar esa actitud o comportamiento. Porque no alcanza solamente con el diagnóstico, decir, uy, sí, tengo el ego muy gordo en esto, en esta actitud, en esta... Bueno, pero una vez que lo reconozco, lo segundo es decidir empezar a hacer algo para mejorar esa conducta, trabajar para cambiar esa actitud. En tercer lugar, tratar de ver las cosas desde una perspectiva más humilde y enfocarnos en servir y amar a los demás. En definitiva, seguir, ¿no? El modelo de Cristo. Dejar de ponernos a nosotros en el centro y desarrollar la humildad. En cuarto lugar, podemos practicar la humildad y la gratitud reconociendo y agradeciendo a Dios por todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Se acuerdan? Hay un texto también que dice, dad gracias a Dios en todo y por todo, ¿no? Entonces, eso también nos hace poner los pies sobre la tierra. Cuando empezamos a mirar que todo lo que somos y lo que tenemos viene de Dios, nos da, ¿no?, un concepto adecuado de nosotros mismos. Y en quinto lugar, dedicar cada día tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. Que en definitiva esto también es lo que hacemos cada vez que se juntan ustedes de manera presencial, cada vez que nos juntamos con esta comunidad de fe del aire. Ahí fueron 5 pequeños tips o cosas prácticas para hacer. Y ahora le voy a dar 8 puntitos más para desarrollar un ego saludable. 8 consejos breves para desarrollar un ego saludable. En primer lugar, no te sientas ofendido por todo. ¿Conocen a esas personas que por cualquier cosa, digo yo, estiran la trompa? Esas personas que parecen medio una olla a presión, cualquier cosa que le decís, ya se siente aludido, se siente ofendido. No importa lo que vos digas o lo que otra persona, todo lo toma como, ¿no?, personal. Entonces no te sientas ofendido por todo. Eso va a hacer que tu ego esté en el lugar correcto. Segundo, libérate de la necesidad de ganar siempre. ¿Conocen a alguien así? Mi abuelita decía, con vos el que no la gana, la empata. Pero, ¿no? Vos nunca vas a dar, siempre necesitas ganar, tener la última palabra, tener razón en todo. No sé si tal vez conozcan a alguien así. Tercero, liberarnos de tener siempre la razón. Eso también nos ayuda a desarrollar un ego saludable. Cuarto, liberarnos de querer ser superior a otros. Quinto, no nos identifiquemos solamente con nuestros logros, porque nosotros somos mucho más, nuestra esencia es mucho más que nuestros logros. Nuestra esencia, nuestro ser interior, no va a depender de solamente los logros. Esto lo habíamos visto bastante bien cuando hablamos de los fracasos y de las victorias. ¿Bien?
Entonces, yo soy mucho más que mis fracasos, yo soy mucho más que mis logros o que mis éxitos. Entonces, no me identifico solamente con mis logros, solamente con las cosas que me salen bien, justamente para evitar que mi ego sea equilibrado. En sexto lugar, dejar de preocuparnos en exceso por ciertas cosas. 7, liberarnos de la necesidad de tener más. Siempre queremos más y queremos más y queremos más. Esa especie de inconformidad permanente o ese deseo que alimenta el sistema consumista, capitalista en el que vivimos. Siempre queremos más y queremos más. Eso de alguna manera afecta también a nuestro ego porque interiormente creemos a cuanto más tengo, más valgo. Cuanto más tengo, más soy, más poderoso soy, más reconocido soy. Y el último puntito de consejo, entender que no somos ni superhombres ni mujeres maravilla. ¿Bien? No tengamos esa exigencia sobre nosotros mismos de que creemos que todo lo podemos. Porque si nos creemos Superman o la Mujer Maravilla, pues entonces vamos a estar siempre dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades y no de las de Dios. Y por último, les quiero dejar, así después cedo el lugar al moderador, pero quisiera cerrar esta reflexión viendo hay varios ejemplos en la Biblia, yo les dije, pero vamos a tomar un personaje bíblico que actuó con ego, que obedeció a su ego y obedecer a su ego lo llevó a consecuencias desastrosas. Veamos 1 Samuel 13:9. Esto tiene que ver con este relato de 1 Samuel en el Antiguo Testamento. Es el profeta Samuel. Va a estar hablando de Saúl. No sé si ustedes recuerdan que Samuel fue el último de los jueces de Israel. Fue un profeta de Dios y Samuel fue el que ungió a Saúl como rey. El primer rey. Al primer rey de Israel. Este episodio que vamos a analizar tiene que ver con Saúl. ¿Qué dice 1 Samuel 13:9? ¿Lo encontraron? Sí. Bueno. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Bien. Acá, por ahí después podrían leer todo el capítulo 13 de 1 Samuel para tener el contexto más claro, pero acá nos encontramos que Samuel le había dado instrucciones específicas a Saúl, al rey, diciéndole: espérame que yo regrese, y cuando yo regrese vamos a hacer ofrendas de paz, holocausto y sacrificio a Dios. Lo concreto es que solamente, ustedes que han estudiado el Pentateuco con nosotros durante 3 años, los 3 últimos años, saben que los únicos que podían hacer sacrificios eran los sacerdotes. Exacto. Nadie más que un sacerdote podía hacer sacrificios a Dios. Y a Saúl, que fue el primer rey de Israel, se le subió el reinado a la cabeza. En lugar de esperar que viniera el sacerdote, que viniera Samuel para cumplir su función, él dijo: yo soy el rey, así que no solamente reino, sino que hago los sacrificios también, hago lo que quiero. Ese es el contexto, para que tengamos el contexto, porque si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? Saúl, como Samuel no venía, se demoró. La impaciencia o el ego de Saúl dijo: yo soy el rey, Samuel no viene, como dijo Horacio, el sacrificio lo hago yo. Cuando él sabía muy bien que era en contra de los mandamientos de Dios y contra las instrucciones de Dios, el hacer el sacrificio. Y fíjense que ahí en 1 Samuel 18, ¿qué le había dicho Samuel a Saúl? 1 Samuel, estábamos ahí un poquito más adelante. Capítulo 10, versículo 8.
10, 8. 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Vieron? El profeta Samuel le había dicho, espera. Él le dio instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. Pero ¿qué hizo Saúl? Se impacientó, no quiso acatar las instrucciones del profeta y entonces, obedeciendo a su ego y a decir, yo puedo, a creérsela, eso le trajo, podríamos decir que fue parte del principio de su caída. Todos sabemos cómo terminó el primer rey de Israel, ¿no? Que es más, fue desechado por Dios y Dios levanta como el siguiente rey a David. Y hizo dos cosas, ¿no? Dos cosas. Su egocentrismo hizo que no esperara el plazo. El plazo que le había pedido su maestro. Exacto. Su maestro Samuel. Pero lo primero que hizo fue esta manifestación de egocentrismo al no querer acatar las instrucciones de su maestro. Tenía un maestro espiritual, era el profeta Samuel, quien lo había ungido de parte de Dios, y dijo, no me importa ni que Samuel sea mi maestro, ni que él sea el sacerdote que tiene que hacer el sacrificio. O sea, no escucho ni la palabra de Dios a través de Samuel, ni respeto su ministerio. Hago lo que quiero. Y es un peligro muy grande. Es un peligro muy grande, porque eso demuestra una sola cosa. Demuestra egocentrismo. Egocentrismo. El ego exacerbado. Egocentrismo. No me interesa lo que dice mi padre espiritual o el maestro de la palabra de Dios que me está enseñando la palabra de Dios, ni siquiera me interesa su ministerio. Hago exactamente lo que quiero. Y como dice la Hada, eso fue el principio de la caída del reinado del rey Saúl, que no terminó su reinado de viejos, sino que terminó muerto. Bien, bien. Y para cerrar y abrir micrófonos, o pasarle, mejor dicho, la reunión al moderador de hoy, cerramos con Proverbios 29-23. Proverbios 29-23. No sé si lo querés buscar también, Marisa, en tu versión. Así leemos por lo menos 2 versiones, 2 traducciones. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Bien. ¿Y vos, Marisa, lo tenés? Sí. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Trae honra. Honra. Tremendo, ¿no? Es como un consejo para cerrar. No nos exacerbemos, no alimentemos nuestro ego exageradamente, sino todo lo contrario. Desarrollemos ese carácter humilde, siguiendo el consejo y sobre todo el modelo de nuestro máximo maestro, que fue Jesús. Pablo, en sus manos la reunión. Pensé que era Quispe el moderador. Hola, buenas tardes. Tuvimos dos moderadores hoy. Tuvimos a Quispe y a Mena, a los dos. Claro. Sí. Me quedo en el banco de suplente, no tengo problema, Pablito. Titular y Soy suplente. humilde, puedo estar en el banco sin problema. Bueno, buenas noches a todos. Perdón por la llegada tarde. Traté de ordenarlo y que estuviera Dieguito por las dudas que Gaby nos llegara a abrir la reunión, así todos podíamos entrar. Un tema importante, el del ego. Creo que esta no la tengo. No me siento
no me siento pasible de este tema, pero también pensaba, ¿qué pasa con la falta de ego absoluto que nos puede llevar a una falta de autoestima o de amor propio? Y si el exceso de eso, de amor propio, autoestima, termina llevando al ego. Nada, mientras escuchaba, venía pensando en esto y claro, además de todo, de todos los consejos para evitar el ego, claro, son todas características donde a muchas personas le hace muy feliz, incluso hasta creo que está hablado por ¿cómo se llama este Stanislao? Bashbach. Exactamente, Genio. donde habla de algunas características que nuestro cerebro la siente como algo fabuloso, y es el tener razón o el imponer nuestra opinión frente a los demás. Claro, terminan siendo... Pero nada, me quedaba con esto de qué pasa con la autoestima y el amor propio, Adita. Me Bueno, gustaría ahí al entender. principio del encuentro hablábamos y lo mencionamos, y también lo mencionó Maricruz. Yo hablaba de el desarrollar un ego saludable, ni demasiado flaco, porque el ego demasiado flaco me lleva a tener una autoestima por el piso, ni demasiado gordo, es decir, un ego que me hace creer el centro del planeta. El famoso ego bien colocado. Exacto. Claro, pero ¿cómo coloco bien el ego? Me metió justo la cuchara a la Margo ahí. ¿Cómo coloco bien el ego? Bien, toda la Biblia tiene que ver con el prójimo. Es muy importante para entender la Biblia, para entender los conceptos y las enseñanzas y los mandamientos, que entendamos el espíritu que une todos los conceptos bíblicos. Toda la Biblia tiene que ver con el prójimo, empezando por el amor de Dios. El amor de Dios está manifestado hacia nosotros. Fíjense, Dios, el omnipotente, centra su propósito eterno en nosotros y no en sí mismo. El sacrificio de Cristo en la cruz se despojó a sí mismo, decía Ada, hace un rato leían ahí, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A nosotros. Siempre el concepto que equilibra la palabra de Dios es el prójimo. Entonces, ahora vamos a poner en orden las dos cosas que vos decís, Pablo. Un texto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro texto dice, que también lo leímos hoy, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y otro texto dice que consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo compatibilizo eso? ¿Es incompatible? No. Uno es una punta del péndulo y otro es el otro extremo del péndulo. No, es un equilibrio perfecto. Porque el ama a tu prójimo como a ti mismo es voy a amarme de tal manera que pueda amar al prójimo y poner al prójimo en primer lugar. Que pueda poner a mi esposa en primer lugar. Que pueda amarla como a mí mismo. Si no me amo, no puedo ponerla a ella en un lugar, si no tengo autoestima. Entonces, siempre tiene que ver con los demás. No es ama a tu prójimo como a ti mismo, no es. El texto es ama a tu prójimo como a ti mismo, no ámate a ti mismo. Si dijera ámate a ti mismo, está diciendo, vamos a alimentar el ego. No, está diciendo el objetivo, el propósito de amarte a vos mismo es para poder dar amor a los demás. Por lo tanto, te voy a poner un techo, te voy a poner un equilibrio. Y el equilibrio es que no tenga más alto concepto de vos que el que tenés que tener.
poniendo a los demás en primer lugar. Entonces, fíjate qué interesante, porque eso de no tener más alto concepto que el que debo tener, quiere decir que si yo la amo a ella como a mí mismo, y la puedo poner en primer lugar, estoy evitando que ese ego se me salga de las manos y creerme yo superior a ella. Entonces siempre todo tiene que ver, y todo el equilibrio de la Biblia tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el otro. Empezando por nuestra propia familia, siguiendo por los hermanos en la fe y aún la gente que vemos en la calle. ¿Cuántos vemos que se sacan el pan de la boca y se lo dan a un mendigo, a un pordiosero? Conozco un empresario acá de Molinari que vio al que estaba vendiendo diario en el invierno que se estaba tiritando y se sacó la empresa, y era un empresario, tenía una campera de cuero, en serio, se sacó la campera y se la puso y se la regaló. Y otra vez se sacó los zapatos y se volvió descalzo. Entonces, siempre todo tiene que ver con el prójimo. Y este no era cristiano, ni es cristiano hasta el día de hoy, no. Del que le estoy hablando. No. Sin embargo, estaba eso en su corazón. Había encontrado un equilibrio que a veces a nosotros nos cuesta encontrar. Nada más que eso. Está claro. Sí, amo al prójimo de la misma manera que me amo a mí, con lo cual queda nivelado. Está claro. Es mucho más fácil verlo sobre el ego alto, ¿sí? Pero ojo que también impacta sobre el ego bajo, porque el no quererse a uno mismo a veces impide que uno pueda querer a los otros de esa misma manera. Quiero decir, es más fácil señalar con el dedo al que se ama mucho y no puede, o le es muy difícil amar a ese nivel a todo el mundo, pero por el como hablabas, Pablito, al principio, el no quererse a uno mismo hace que el amar a otro de la misma manera es triste para el otro. Claro. Absolutamente. Claro. Uno tiene que trabajar en mejorar su amor propio para poder dar ese mismo amor propio, ese mismo balance de amor a los otros. Totalmente, Maru. Bueno, yo quería solo un comentario chiquitito, porque en un momento hablaste de la gratitud, Ada, y yo quería contarles que ya hace un tiempo para atrás, cuando empecé así a orar más frecuentemente o en momentos del día que lo necesitaba, me resulta que empiezo todas mis oraciones con agradeciendo primero, antes de pedir. Entonces siento como que primero agradezco a Dios por determinadas cosas, por lo que tengo, por la salud de mi familia, por todo lo que Él me da, por todo y después le pido. Entonces me da como esa paz de que, bueno, qué sé yo, desde que practico la gratitud, yo me siento distinta, me siento mejor y nada, y me llena el corazón. Así que bueno, nada, es bueno, háganlo. Es así, es la manera de valorar, ¿no? Valorar lo que tenemos para después hacer nuestras peticiones. Vos sabés que la gratitud es la expresión más importante de humildad. Claro. La expresión más importante que yo encontré en toda la Biblia de humildad es la gratitud. Jesús estaba a la puerta de la tumba de Lázaro, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dio gracias. Entonces, dar gracias es la mayor actitud de humildad, porque si yo doy gracias por este micrófono que tengo acá, o por esta mujer que tengo acá, o por ustedes, estoy reconociendo que nada es mío, que todo proviene de Dios. Es la mayor actitud de humildad. A mí me pasa que a la hora, creo que lo vimos como al principio, en las charlas del principio, y me armé como un diagrama de oración, ¿no? Por ello soy muy cuadrada para algunas cosas, pero tiene cuatro fases. La primera tiene que ver con reconocer las características de Dios y enaltecer esas características. Después viene la parte de agradecimiento, después viene la parte de pedido de perdón, y por último, el mangazo.
Está bien, es así. Es así, es así. Y me Entonces, acuerdo. esos son mis cuatro pasos y obviamente soy muy rigurosa con los pasos. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ya que abrí el micrófono, hablo yo la primera parte. Bueno, ya hablé al principio y, digamos, fui eh, reforcé con la charla mi pensamiento inicial. Lo único que me parece quizás la parte más difícil y que tiene que ver con los puntitos que vos decís es eh, los 8 puntitos que vos armaste, es la primera parte, es la autocrítica, el ser objetivo con uno mismo. Creo que eso es la parte más difícil y sin eso no hay nada de lo demás. A mí me pasa, yo creo ser bastante objetiva conmigo misma y a, a diferencia, tengo un ego alto en determinadas cosas, ¿sí? En todo lo que yo me creo que sé, peco a veces de soberbia. Pero sí por ahí, no sé si es una manera de sentirme mejor, ¿no? Pero en todo lo que no sé, eh, practico la humildad. Entonces como que me siento parejita, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, después de la charla, digo, tengo que a la hora de sentirme que el ego, la soberbia me está tomando, decir, bueno, baja un cambio, si total se entiende de la misma manera si vos hablas las cosas con humildad y con paciencia, porque lo que se me va en esos momentos es la paciencia. Bien, bien, bien. Bárbaro. Diego, Marisa, Freddy, Denis. Bueno, hacemos una reflexión cortita. Eh, Tema difícil el ego, ¿no? Porque no nos damos cuenta. Son Claro. microcomportamientos ahí que los tenemos medio incorporados, porque la sociedad un poco nos empuja a ser muy individualistas, muy materialistas. Y si la humildad es la herramienta por ahí más poderosa para combatir el ego, la humildad es entender que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no podemos hacer, y si necesitamos hacer esas cosas o acceder a ese conocimiento y somos humildes y nos damos cuenta que no podemos solos, indefectiblemente necesitamos a alguien más. Y ahí es donde nos dejamos de estar solos, empezamos a estar en comunidad, como nosotros acá, y estar con otras personas, digamos, ahí es donde naturalmente tiene que surgir la humildad que llevamos dentro, no el ego que nos impone el estilo de vida o el entorno, y para estar con otras personas y seguir en el tiempo con esas personas, ya sean amigos, familias, esta comunidad, nos tiene que importar el otro. Nos tiene que importar el otro, tenemos que aceptar la opinión del otro, querer escuchar al otro, y bueno, ahí se va nuestro comportamiento, va trabajando esa humildad y nos vamos equilibrando, ¿no? Como personas con el otro se va equilibrando con nosotros, y ahí va desapareciendo el ego, ¿no? Absolutamente, digo, ser más tolerante, salir de esa necesidad de querer tener razón, que nos lleva Exacto. a ese exceso de ego. Sí, sí, sí. Gracias, Dieguito. Por nada. Brenda, Denis. Y bueno, yo concuerdo con lo que dijeron las chicas, el tema de la oración. Creo que fue que aprendimos a orar gracias a Horacio y a Ada, Sí. porque era pedir, sí, cuando ustedes oran piden mal. Creo que fue cuando lo dijo Horacio eso, y me requedó, y hoy por hoy implemento mucho que le doy gracias a Dios de poder orar por el otro, cuando uno pasa una dificultad, implementarlo y decir gracias Dios, porque me das la posibilidad y me usás para poder orar por el otro, cuando yo siempre oro por mí y por mi familia y bueno, lo que está a mi alrededor, y orar por esas personas que a veces ni conocemos, y bueno, eso es muy importante y es un aprendizaje también para uno. Así que eso yo es lo que coincido con las chicas también. Y acá mi querido querer hablar también. Y yo he más aprendido a no ser tan autosuficiente. Es decir, yo puedo todo, yo hago todo y lo implementé mucho con el trabajo. Doy gracias porque me da fuerza, doy gracias por esto, doy gracias continuamente y estoy como continuamente que estoy hablando. Trato de estar mucho
en comunión con él, porque es como que me siento vacío cuando me enojo en el trabajo y digo, no, me tengo que calmar porque no siempre tengo la razón yo y tengo que calmarme y me calmo y pido perdón y después sigo la rutina, ¿no? Me hizo acordar mucho a Filipenses 12:13, veo que dice, yo lo puedo, que como fui humilde, fui también, tuve que abundancia y todo lo puedo, que Cristo que me fortalece, ¿no? Es como que Cristo, que la Torá, en ese yugo que decía Ada, ¿no? Que se puso, que la Torá, que mediante a eso aprendemos a ser humildes nosotros. Como decía usted, que con las oraciones yo primero doy gracias, después pido perdón, porque quiero estar en esa comunión. Si no estoy en comunión, es como que no puedo pedir nada, pido perdón por mis pecados, por mis enojos, y después sí, como decía Maru, que sí, después viene el mangazo, o pido otro más que no sea yo, porque no siempre pido tanto, sino pido que me dé fortalezas el día a día, ¿no? Porque no quiero ser autosuficiente, que sí yo puedo hacer todo, total, soy autosuficiente. Dependo de Dios y todo lo que tengo es gracias a Dios. Y gracias a Dios que estoy compartiendo esta reunión. Es así, Denis. Hay que pedir ayuda también. No hay que sentir que uno puede absolutamente todo. Marisa, Freddy. Marisa, como dice Horacio. Bueno, yo, por ejemplo, el ego lo dividiría en varios pasos, porque uno pasa situaciones difíciles en la vida y cuando no tenés a Cristo y lo vas conociendo, bueno, ahí uno lo va cambiando, ¿no? Y va nivelando el ego. Porque uno sabe que siempre hay que mirar al prójimo como si fuera Cristo. Eso lo dijiste una vez, Pablo, ¿qué haría Cristo en esta situación? Bueno, exactamente. Es la que siempre tenemos que estar pensando. El rectificarnos de alguna cosa que nosotros decimos mal, porque lo dijimos mal en el momento, eso también habla de humildad, porque reconocer es lo que a muchas veces el ser humano le cuesta, reconocer. El perdonarse, porque la persona que es ego, que tiene mucho ego, ha pasado situaciones en la vida que a lo mejor no se perdona. Y entonces eso también hace que o tenga el ego bajo, ¿no es cierto? Una autoestima que siempre lo tienen que estar inflando, o una autoestima alta. Cuando uno empieza a conocer a Cristo, cuando uno empieza a caminar en el camino de Cristo, uno sabe las cosas que está haciendo mal y sabe en los momentos que uno tiene el ego arriba. Y creo que ahí muchas veces sabemos que tenemos el ego arriba y hemos dicho cosas que a lo mejor hemos herido al otro. Y ahí hay que reconocer. Cuando reconocemos, más allá de pedirle directamente a la persona sobre el momento, porque hay que decírselo en el momento, no dejarlo crecer ni pasar, porque eso construye, arma puentes, porque es demostrar también al otro que uno también se equivoca y que en ese momento dijo cosas que no tendría que haber dicho. Eso habla también un poco de ego. Y bueno, yo quería compartirle también, dice en Lucas 6:31, que se me vino a la memoria, porque Dios trae a memoria, porque Él nos pone conocimiento a nuestra memoria, aunque a veces nos olvidamos de todo, pero dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, si nosotros, ¿cómo lo tratamos? Que habla de nuestra propia personalidad, porque el yo lo tenemos todo, en mayor o menor valor, pero lo tenemos todo, no lo podemos sacar porque es parte nuestra. Y está puesta por Dios también. Como muchas veces sabe hablar Boadita, que hay cosas que Dios nos ha dado, como la tristeza, el llanto, la alegría, todo, pero todo lo que es en extremo es malo, muy para arriba o muy para abajo. Y lo tenemos que nivelar así, como decía Horacio, usted que decía recién, hay que mirar al otro, ¿no? En las debilidades nosotros tenemos que ser débiles, en los que sufren tenemos que sufrir con ellos,
Entonces eso habla de que podemos nivelarlo y en ese momento, porque yo creo que todos nos damos cuenta, porque todos los que estamos acá conocemos la palabra y sabemos que en ese momento que sufrimos con el otro, es lo que Dios siempre nos pide a nosotros, que estemos con el otro y que podamos ayudar también al otro en los momentos de sufrimiento, de debilidad, en las alegrías también, porque pasamos todo en este mundo, es el peregrinar en esta tierra, ¿no? Y la ayuda siempre en aquellos que son crecidos en la fe para que nosotros no erremos o no nos desviemos. Así que gracias, hermoso. La humildad Gracias. hay que tratarla de practicar. Gracias, Marisa. También es todo práctica en el Señor. Gracias, Marisa. Bueno, no sé si acá el amigo Freddy quiere decir algo, y si es así, Maru, si estás de acuerdo, me gustaría practicar los 4 pasos con vos y que cierres en oración. Bueno, el tema, mientras escuchaba, se me venían muchas cosas a la cabeza y si tengo que dar una opinión sobre la vida, puede ser contaminante para todos, para cualquiera, ¿no es cierto? Pero de estos 8 últimos puntos que me hicieron ruido, uno de ellos fue que, ¿por qué preocuparme demasiado por tal o cual cosa? Precisamente, yo como lo dije más de una vez, me han rechazado de muchos lugares, de muchas cosas y de muchas circunstancias, y hasta los amigos, como le pasó a Job, ¿no? Pero siempre encontraba la varita para rascarme la espalda. Entonces, digo, ¿por qué preocuparme? Precisamente es porque me pongo al servicio de las personas, de la familia por sobre todo, y sí, las cosas me preocupan, y a veces me siento encerrado en que hay ciertas etapas, planes cortos, pero que tienen que, es una sucesión de cosas, que no puedo hacer, si tuviera que enumerarlos, no puedo hacer el punto 5 sin el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces muchas veces yo me levanto cuando estoy trabajando y digo, tengo que hacer, no, porque tengo que esperar la respuesta de esto para poder resolver lo otro, para poder dar una noticia o encarar alguna situación, ¿no? Entonces sí, me preocupo. También entiendo de que no puedo hacerlo todo solo, no puedo ser superhéroe. Me reía porque me acordaba de la Mujer Maravilla que tiene el avión invisible. Yo también lo tengo porque es invisible. Entonces, y cuando miro por la ventana gasto la zapatilla porque ando en monopatín. No ando en avión. Y bueno, a veces por ahí, cuando uno tiene que pedir ayuda, muchas veces es preferible un consejo que involucrar a las personas en nuestras circunstancias, porque es muy probable de que no lo hagan, porque tiene su derecho a no hacerlo, ¿no? Yo tuve que aprender por mí mismo de cómo salir de todas las situaciones, y hoy para poder no estabilizar, cumplir metas, como son metas, no se pueden resolver todas juntas. Entonces muchas veces digo, ¿estaré fallando yo? ¿Qué será? Son los que están alrededor, no sé, los que trabajan conmigo, pueden ser mis hijos, mi esposa, no sé, las personas que me acompañan, pero es una situación que yo tengo que dejar de... Basta el día con su propio afán, ¿no? Con su propio mal, ¿no? Cada día tiene su propio problema, porque lo que hoy es un problema, mañana ya no lo es. Lo que parecía que me iba a matar, me fortaleció. Lo que me amargaba, hoy me da risa. Entonces, descubro que cuando empezamos a escuchar por el tema del ego, yo pensaba, digo, tengo un montón de cosas resueltas con el ego. Sí, en cuanto a mi propio yo, de no ser el super yo, o sea, no me preocupa eso, no, pero todo lo que vino
acompañado después las situaciones, claro, porque pertenecen al individuo, son mías. Mis tribulaciones, mis conquistas, mis pensamientos son míos y exclusivamente míos, y me tengo que hacer cargo porque son míos. Mis miedos, mis euforias, cuando reniego, porque a veces me equivoco y digo, ¿por qué me pasa esto? Y siempre aparece la respuesta en el momento menos indicado, cuando uno deja todo en manos de Dios, porque no te queda otra, más allá de la fe, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden resolver. Qué sé yo, un caso de salud no se puede resolver. Yo oro mucho por la salud de los demás y a veces me acuerdo por allá de decirle, y yo también un poquito, no me quiero enfermar, ¿no? La verdad que hace mucho que no me engripo, hace mucho que no, ni del estómago, nada, sano. Entonces, quizás esté tocando sin darme cuenta los dos extremos, ¿no? Muy bajo en el sentido de cuando me preocupo por los demás y muy alto cuando pienso que lo puedo resolver yo. Entonces tengo que corregir eso y estar un poco más en el medio, quizás, para no irme tan a los extremos y sufrir tanto cuando estoy de un lado o del otro. Es así, Freddy, gracias por compartir tu pensamiento. Bueno, mi turno. Vamos, Mari. Dios, Padre amado, Padre celestial, eterna y enorme tu misericordia, tu gracia, tu piedad. Vos que sos el artífice de todo lo que vemos, tocamos, oímos y sentimos. Padre amado, te damos gracias por este encuentro, por mis hermanos, por esta sabiduría que nos das a través de Ada y Horacio. Te agradezco porque tengo otro día de vida, porque todos nosotros tenemos otro día de vida, porque nuestras familias tienen otro día de vida. Te agradecemos porque nos provees, porque no sufrimos necesidades, porque todo es gracias a vos. Te pedimos perdón en esta ocasión por todas aquellas personas que hemos dañado, por nuestros egos, por todas las personas que han sufrido nuestro excesivo amor propio. Y te vamos a pedir ahora, que nos des muchos días más de vida a cada uno de nosotros, que bendigas a nuestras familias, que nos des salud. Te pido por la salud de Bastián, te pido por la salud de María y por Cirilo, que estés haciendo el milagro y apoyando tu mano para que suceda lo que todos queremos que suceda. En el nombre poderosísimo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Hermoso, Gracias. hermoso. Gracias, Ada y Horacio. Mucha práctica. Tremenda entrega. Me encantó. Gracias. Qué lindo, hermoso, Marva, hermoso. Gracias. Bendiciones Nos para queremos. todos. Bendiciones. Hasta pronto. Querido, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores.
Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica